Hola, mi nombre es Gonzalo. Esta es la conexión de MySQL con Flutter. En este caso me hice ayuda con una inteligencia artificial, DeepSeek. El prompt que le pedí fue, nada más aquí arriba. Ok, le pedí crear una base de datos con una tabla usuario, apellido, correo de edad, número telefónico, dirección. Y esta base de datos en MySQL SQL quiero que se muestre mediante una aplicación en Flutter para eliminar, modificar, crear nuevos usuarios. Entonces, lo que yo quiero es una interfaz donde pueda ver una tabla de usuarios y si quiero con un botón puedo eliminar, con un botón puedo editar, con un botón puedo agregar mediante la aplicación en Flutter. Quiero también que las dependencias, o sea, que ya que también me diera las dependencias. Ok, hemos empezado con la base de datos. Esta es una base de datos llamada usuarios.db. Con Examp hemos utilizado y hemos creado esta, usuarios.db. En usuarios.db hemos creado una tabla usuarios. Esta es nuestra tabla usuarios, donde por ejemplo hemos añadido dos datos, ¿no? Dos filas. Bueno, lo que se necesita para la conexión MySQL con la aplicación de Flutter es un backend. En este caso va a ser PHP. PHP va a cumplir la función de un backend. Eh, Nosotros como backend necesitamos un servidor, entonces en este caso también vamos a utilizar Negrok. Negrok en su versión para Linux casi no hay mucha diferencia, solo instalan y lo único que después de instalarlo si estás en Windows o Linux es tú copias este código negro config añadir token, lo copias, lo pones en una terminal. En este caso tenemos esta terminal, lo pones, lo ejecutas, o sea, apretas enter y después, o sea, se va a habilitar y depende de tu máquina y de tu puerto. Nosotros utilizamos localhost 80 y te va a salir esto. Este es el link de Negrok. Entonces, algo y en muy resumidas partes es instalar. Depende de que sea tu máquina, Windows. Puedes instalar. Puedes instalar. Entonces, continuamos. Como ya tenemos el Negrok activado, ¿para qué? Para ver nuestra base de datos. En este caso, esto es lo que se va a anotar. Esta es nuestra tabla con los datos que hemos metido de prueba, Juan Pérez y María Gómez. Entonces tenemos eso, tenemos a esos. Entonces lo que hace PHP es eso, la conexión. Como ya tenemos el negro activado, nosotros mediante una carpeta llamada htdocs de htdocs eh, bueno, en LAMP, lo que es la carpeta de Examp, en htdocs, en aquí yo he creado una carpeta llamada PHP Flutter, donde va a estar el API, la conexión, el backend. Entonces, estamos en BS Code, en aquí, este es el API, este es el archivo que está aquí, el mismo. Entonces, ya la inteligencia nos da un código donde nos dice localhost es bueno, nuestra base de datos. Nuestro usuario dice que es tu usuario y tu contraseña. Y nuestra base de datos. En nuestro caso ya tenemos la base de datos. Es usuarios.db. Entonces en aquí yo he cambiado localhost, lo dejé como tal. En usuario, tu usuario va a ser root. En MySQL es lo que se utiliza y no se cambia. Entonces tampoco tiene contraseña. Entonces esas dos secciones es donde se cambió. Usuarios DB solo va a ser la conexión con nuestra base de datos, exactamente la que hemos creado.
Entonces, por el momento aquí hemos acabado con el backend, o sea, la conexión que nos va a permitir conectar el Flutter con MySQL. Ya después de eso nos vamos a la aplicación de Flutter. Vamos a instalar primero las dependencias. Las dependencias se instalan en pub.yml. Entonces, en esta parte de dependencias yo instalé HTTP, Provider y INTL. Esos por separado lo instalé, cada uno. Son muy necesarios. Y de paso, puse este comando flutter budget. Este comando nos va a permitir verificar las dependencias. Entonces yo copio esto y en la terminal de Flutter, en la misma carpeta, podemos ejecutar y va a verificar nuestras dependencias instaladas. Esto se hace para, pues, exactamente verificar, hacer la verificación, y también nos va a mostrar las versiones. O sea, nos va a mostrar las versiones de nuestras dependencias y qué tan actualizadas están. En este caso está el HTTP, que hay nuestra versión es 0.13. Entonces aquí nos reconoce HTTP 0.13.6. Entonces hay una versión de hasta 1.3. Entonces en IETN 0.18 nos estamos manejando esa versión, pero dice que hay una versión de 0.20. Entonces para eso se hace, se verifica. Eso es muy necesario. Después de eso, la distribución. Nuestro, nuestro archivo empieza con un main, pero no nos va a satisfacer, no es suficiente. Necesitamos modelos, providers, screens y servicios. El servicios va a ser donde se va a conectar, entonces va a utilizar la conexión. También los usuarios, o sea, están por partes o separados, entonces para que el programa sea escalable, por decirlo así, tienen que va recoleccionando partes y lo va juntando. Ok, entonces todo esto nos da ChatGPT. Entonces nosotros vamos a crear el lib. En la carpeta lib vamos a crear un modelo. Los modelos de usuario Dart. En esta parte, lo único que hace es usar la base de datos para retornar los datos. Entonces solo creamos la carpeta models y un usuario.dart donde vamos a meter este código. Entonces aquí ya tenemos el archivo lib, tenemos la carpeta eh, models, entonces en usuario tenemos esto, lo copiamos, lo guardamos. Lo mismo con el siguiente. Aquí no, o sea, no vamos a hacer ninguna edición. En lib services, api services.dart, en aquí, en services, en api services, es lo que en ahí sí vamos a hacer cambios. Entonces services, api services dart. En esta parte, como nosotros estamos utilizando el Negrok, un servidor, entonces vamos a utilizar ese link. Este es nuestro link que tenemos de aquí, http app. Entonces eso va a acceder a nuestro localhost, donde está el PHP Flutter, el API. El API era esta carpetita. El que está en htdocs está en nuestra. Yo primero creé la carpeta PHP Flutter en esta carpeta htdocs, que es de example, lo que nos permite poner el API. Entonces esto es lo que va a reconocer, el API que hemos utilizado para conectar la base de datos a nuestro MySQL. Entonces está llamando o lo está ubicando de esa parte. Esa es la conexión en sí, de donde se relaciona nuestro servidor con nuestra aplicación que va a estar en nuestro celular. Entonces yo en esta parte le he puesto nuestro link, que ya saben dónde hacer. El PHP Flutter es la carpeta y el api.php es la conexión en sí. Ya, continuamos. Estamos en servicio de API. Esa es la conexión. Tenemos el user provided.
Esta es otra carpeta más que nos va a permitir, creo que es la obtención también, o las notificaciones según, o sea, la instalación, lo que sea. Esta huevada, pues, esta huevada. Ya, copiamos igual de la misma manera, vamos a crear una, si ya lo tenemos creado, no, nosotros tenemos que crear la carpeta Provideas, usuarios Provideas. Entonces nos vamos aquí a Provideas, usuario Provideas. Entonces copiamos ahí el código, no lo editamos, no hacemos nada. Después nos vamos a usuarios screen. Eh, Esto nos va a permitir que eliminar los usuarios, sí, es lo que nos permite. Entonces creamos la carpeta screens, usuarios screen. Vamos, aquí está. En usuarios screens, en usuarios screen. En ahí es donde copiamos código. No vamos a editar, creo que nada. En esta carpeta no editamos nada. Continuamos. Tenemos esta usuario from skin. De la misma manera copiamos. Es en la misma carpeta. Es from skin dart. Tampoco hacemos ninguna edición. Continuamos. Tenemos el main. El main es lo mismo. Copiamos y pegamos. Tenemos aquí a nuestro main. Entonces desde aquí partimos y ya podemos ponerlo al celular. Y desde aquí ya veríamos los datos, y si quieres ver tú pondrías este link. En este caso es como es una conexión, no está ningún HTML, entonces por eso solo es una lista que se muestra. Entonces eso nos faltaría poder mejorar. Entonces yo voy a poner PHP, que es la carpeta Flutter, y este está mal, es PF, no es PF, es PHP, PHP Flutter. Aquí está nuestra API y miren, aquí está el nombre, Juan, apellido. Entonces yo lo que voy a hacer es agregar un dato mediante mi celular. Entonces, a ver, Gonzalo Apaza, Coseo, tan, edad 58, mi número, mi dirección, calle 16. Bueno. Entonces guardamos, entonces es 2, marca es 2.